es muy importante el proceso. Claro. ¿Sabes? Porque en cada pasito de un proceso de creación tú recibes una recompensa. ¿Sí? Una recompensa que no necesariamente tiene que ser económica. Económica, claro. Pero sientes que perteneces a ese mundo en el que creas. El que creas. Yo siempre he dicho que es como el antídoto a Kafka. Sí, que no te levantes como un cucarrón y dices, ni siquiera me reconozco en mi cuerpo. Pero sí es como ese reconocimiento al ser humano también por el hecho de creer, sería estar ahí y hacer parte de algo. Exacto. Entonces eso... ¿Cómo me vio ahí, compañero? Muy bien, compañera. Me vio ahí. Eso es. Te paso la pregunta. Hola, bienvenidos a Qué Show Tan Carito. Hoy es una misión muy especial porque estoy acompañada por un hombre que obviamente ustedes conocen, que toda Colombia lo quiere un montón. Él es Nicolás Montero, actor, director. Nico, bienvenido a mi programa. Gracias, Carito. Qué gusto estar aquí, aceptar esta invitación. Me encanta que estés conmigo porque tú mantienes todo el tiempo ocupado y yo sé que lo que hiciste hoy fue un total acto de cariño. Un gusto, sobre todo un gusto. Bueno, Nico, cuéntanos, yo sé que todas las personas que están viendo el programa te conocen, saben mucho de ti, pero pues qué rico poderles recordar un poco acerca de tu vida, sobre todo de todos los éxitos que tienes encima. Nicolás, ¿dónde nace? Digamos, yo nací en Medellín por accidente, por traslado, digamos, de mi papá a Medellín, pero soy bogotano. Es decir, yo creo que me debieron traer como a los, no sé, 3 meses, 4 meses, entonces soy bogotano. Traslado del papá, ¿tu papá qué hace? ¿Qué hacía? Mi papá era abogado y trabajaba para un banco que era muy lindo, era un banco que se llamaba la Caja Agraria, Sí. que era un banco que ayudaba, digamos, al desarrollo, sobre todo del agro y de las pequeñas industrias. Y lo trasladan a Medellín y por eso tú naces allí. Y por eso nazco allá. Pero te criaste en Bogotá. Absolutamente, 100%. De barrio bogotano. De barrio Chapinero, no. No, más abajo, como de Nicolás de Federman. Sí, bogotano. Sí, ahí también tenían casa mis abuelos. Ahí está. Nico, ¿cuántos hermanos tienes? Tenía 3 hermanas, porque una falleció, pero eran 3 hermanos. ¿Y cómo es crecer con tanta mujer alrededor? Fantástico, buenísimo. Pensé que ibas a decir fatal. No, fantástico. Fantástico. Fantástico, absolutamente. Sabes, es una de las buenas suertes. Yo he tenido muy buena suerte en muchas cosas, pero esa es una de las cosas que ha sido suerte de las grandes. ¿Por te cuidaban mucho? No, más bien no, porque eran mucho mayores que yo. Pero el mundo femenino, pues, siempre estuvo muy cerca. Claro. ¿Sabes? Aprendiste a conocer a las mujeres. Entonces esto de las nuevas masculinidades, de las que se habla, de las cuales además estoy completamente de acuerdo, no me faltaba, es una cosa que por lo menos es un poquito más natural para mí. O sea que tú no eres de los hombres que dice, ¿quién entiende a las mujeres? Porque con ese montón de mujeres en la casa, ¿cómo no entenderlas? Además es como decir, ¿quién entiende a los hombres? ¿Quién entiende a los hombres, Nicolás? Por favor. Ahí está. Nico, entonces, ¿qué estudiaste? ¿Creciste en Bogotá? Obviamente hiciste tu colegio y cuando empiezas la universidad, ¿qué estudiaste? Estudié antropología. Estudié antropología. ¿Y por qué escoges la antropología? Porque fue lo único que se me ocurrió, ¿sabes? Esto yo lo he dicho muchas veces, pero digamos, yo creo que eso está cambiando ahorita un poco, pero en mi generación, digamos, estudiar era como lo que tocaba hacer. ¿Sabes? Como que los padres hacían un gran esfuerzo para que uno pudiera entrar a una universidad y en esa universidad tuviera una carrera. Sí. Entonces, pues yo no los iba a decepcionar. A mí nunca me dijeron qué tenía que hacer, ¿sabes? Siempre me dijeron, haga lo que quiera. Pero como que uno suponía que la mejor forma de hacer las cosas era entrar a una universidad. Sí, entonces escojo la carrera más rara que veo en la universidad y es antropología. Y tuve también otra suerte enorme que fue que me encantó, me gustó mucho. Antropología, pero también estabas en la escuela de teatro de la universidad. No era una escuela, era una escuela. Era el teatro era un grupo de la universidad. Sí, de la Universidad de los Santos. De los Santos, obviamente. Los Santos. Nos ponían una papa para hablar. Entonces entro al grupo, básicamente porque después de pegarme un viaje, vuelvo
y empiezo a estudiar, pero pues chévere hacer algo más. Claro. Entonces entro al grupo de teatro, pero era simplemente un grupo de teatro. Lo que pasa es que ese grupo, el director de ese grupo era Ricardo Camacho, que a su vez es hoy en día el director, sigue siendo el director del Teatro Libre de Bogotá. Entonces él sí me invita a trabajar directamente ya con el grupo profesional, con el Teatro Libre de Bogotá, y hago las dos cosas a la vez, ¿sabes? Hago teatro, pero también sigo estudiando en la universidad. ¿Y ahí es cuando nace el amor por la actuación o tú ya te picaba desde antes? A mí no me ha pecado nunca nada. ¿No? No, yo siempre he tenido como mucha curiosidad por muchas cosas, pero no creo que haya tenido una vocación por ninguna disciplina. Curiosamente, lo que sí sucede es que cuando uno empieza a estudiar antropología, se empieza a dar cuenta que el teatro tiene mucho que ver con eso. Entonces sí me gusta mucho, pero no porque yo quisiera ser un actor, ¿sabes? Pero las preguntas que se hace en la actuación, especialmente en el teatro, sí son muy, 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 muy interesantes desde muchos puntos de vista. Entonces ha sido, lo que pasa es que después se volvió una forma de vida, un trabajo Claro. profesional. Sí, sí, sí. Pero las preguntas que se hace uno cuando uno se sube a un escenario o cuando uno está frente a una cámara, lo que sea, son muy, muy interesantes. ¿A quién representamos? ¿Por qué representamos? ¿En qué contexto está? ¿Qué historia estamos contando? ¿Dónde Hay estamos? muchas cosas que son muy bellas. Hoy en día, de hecho, ya digamos esa forma de ver el mundo ya es muy reconocida por muchas de las ciencias sociales. ¿Sabes? Como las ciencias del comportamiento, cuáles son las puestas en escenas que hacemos, cuáles son los sesgos que tenemos. Hay una investigación muy grande alrededor de eso y está además, muy en primer plano de la discusión lo que es la educación de las emociones. ¿Qué significan las emociones? ¿Por qué nunca las hemos estudiado? Porque somos gobernados por las emociones, pero nunca realmente hemos visto qué ha pasado. Y con eso yo sí hice ya algunos proyectos. Porque un actor finalmente es un profesional de las emociones. Pero me encanta que nos cuentes eso y que sobre todo profundices en el tema, porque no todos los actores piensan igual. O sea, obviamente ven la actuación como un trabajo, pero no encuentran ese significado en la actuación. Entonces simplemente agarran un personaje X, ni siquiera lo estudian, no lo analizan, no nada, y lo que hacen es memorizarse un guión y llegar a un lugar pues así como tan light, como que no sé ni dónde vengo, ni para dónde voy, ni quién soy, ni nada. No sé quién soy, ni cuál es el significado. Y bueno, no, es como en todo, hay cosas que se hacen con más o con menos profundidad. Debo decir además que no es solo culpa de los actores, ¿eh? No, yo creo que también hay unas producciones que de alguna manera lo piden así. Por la inmediatez, ¿no? Por Es la como inmediatez, que... porque de todas maneras es un ejercicio que aun cuando se ha abaratado, porque las tecnologías han cambiado, de todas maneras la rentabilidad hace que sea más importante. Digamos que hay unos afanes diferentes. Sí, ¿sabes? sí. Pasan Ahorita todo. es como que quieren más también ese resultado de generar dinero. Muchas producciones es como que más, bueno, vamos a sacar esto como pan caliente rápido, vamos a hacer 2, 3 iguales y lo que importa es como cuánto vamos a ganar por cada producción. Pero casi siempre es así. Sí, Lo que yo creo que puede ser interesante es conciliar las dos cosas. Es decir, si yo dirijo una obra de teatro, quiero hacer la obra de teatro que a mí me gusta, ¿cierto? Porque quiero decir algo a través de esa obra de teatro, pero también espero que se llene la sala, ¿sabes? Porque esta vocación es para que uno entre en una discusión con el público. claro. Hay de todo. A mí me parece muy lindo también poder cambiar ese concepto porque lo que tú nos contabas anteriormente, en mi época también fue así. O sea, a mí me decían... Esta ya no es tu época. En mi época de juventud, de mis años mozos, bueno, todavía, pero cuando estaba más niña, a uno le decían, usted tiene que estudiar algo para ser alguien, que eso pues es ilógico porque uno ya es, pero sí era como, tienes que ser un profesional. En ese momento de emprender no era como tan importante, era más bien tú tienes que ser ejecutivo, gerente de una empresa ya conocida, de una marca grande. Entonces el que emprendía era más bien como, no, pues el perdedor, el que no está haciendo nada, el que está haciendo de todo pero no mucho. Y lo mismo en la actuación, era como, tienes que formarte en el teatro
pero la televisión no era muy bien vista. Sí, digamos por ejemplo, en el teatro libre eso no, eso no era nada bien visto. Y es Sí, verdad, creo que una de las frases que más escucha uno es, ay, me perdonarás, pero es que yo no veo televisión. Oiga, mentiras que sí la ves. claro, ¿Cierto? exacto, sí. Sí, sobre todo frente a la televisión nacional había una actitud un poco vergonzante. ¿Por qué, Nico? No sé, ¿Por qué? Porque la porque gente decía que el actor de teatro, si hacía televisión, se prostituía. ¿Por qué? ¿Por qué eso? lo primero que tendría que decir es que existe, o sea, la culpa nunca es de los lenguajes, ¿sí? Es decir, hay cine, ¿cierto? Y hay buen cine y hay mal cine. Sí, sí, Punto. Y no tiene nada que ver con la tecnología del cine. Tiene que ver es con quién lo está haciendo. Hay buena televisión y hay mala televisión, ¿cierto? Y hay buen teatro y hay muy mal teatro también. Hay teatro que también que puede ser, pues, que puede rendirse también a las exigencias de lo absolutamente comercial. claro. Entonces, no tiene que ver con los lenguajes. Entonces, eso es lo primero que tengo que decir. Eso es como en todo. Hay buenas cosas y hay malas cosas. También dependiendo del punto de vista de la gente que lo vea, ¿no? Porque hay gente que en su formación es muy comercial, es muy normal, o sea, digamos que es como el 99.9% del mundo. Eso de muéstrale circo al pueblo y el pueblo será feliz. Entonces tú le muestras una obra de teatro muy brutal y la gente sale, ay, no me aburrí, me dormí. Pero si les muestras otra cosa, salen contentos. Eso también depende como de la educación de la gente. Pues tú lo has dicho, pero la pregunta es, digamos, la pregunta es lo que tú quieres hacer, Claro, ¿qué quiero ¿sabes? mostrar? Exacto, eso es como la pregunta que hay ahí. Nico, entonces haces teatro, te invitan a hacer teatro y ¿en qué momento saltas a la televisión? Porque haciendo teatro, eh, eh, me gané una beca para estudiar afuera, ¿Ok? ¿cierto? Me gané una beca del Consejo Británico. Entonces me voy a estudiar afuera, que eso fue muy divertido porque iba a estudiar una cosa, pero terminé estudiando otra, básicamente porque perdieron los papeles. Es decir, el Consejo Británico refunde mis papeles, entonces deciden, no, qué pena con usted, don Nico, pero para lo que usted quería estudiar no hay, pero tenemos esto otro que es un posgrado en dirección. Le digo, pues bueno, ya si todo está pago, ¿Y me qué voy. era lo que querías estudiar? Yo en ese momento había hecho una combinación entre, es que es largo explicar, pero era una investigación sobre el cuerpo, ¿sabes? Porque como antropólogo uno se da cuenta que el cuerpo es, ¿cómo decirlo? Como que a ti te forman a través del cuerpo, ¿sabes? Y eso tiene unas consecuencias, ¿sabes? Entonces yo me metí yo me metí a trabajar con niños menores de 6 años en salones de clase para saber qué era lo que pasaba con el cuerpo. Qué ¿Sí? bacano. Y ahí uno empieza a descubrir que la imagen corporal está sujeta a una cantidad de formaciones y de exigencias. El Por ejemplo, comportamiento corporal, o sea, como, por pura disciplina, ¿sabes? O sea, todos los salones de clase están llenos de mensajes. Por ejemplo, el trato del cuerpo que se le da a la mujer y el cuerpo que que se se le le da da al al hombre. hombre. ¿Sabes? Las actividades que hacen, los horarios. Hay una de las cosas más raras que existe, que sigue sucediendo en la educación, es que como que uno sale a correr al recreo y entonces el cuerpo ahí existe, ¿cierto? Y después le dicen, bueno, métase a clase y quédese quieto. Entonces como que el conocimiento queda asociado a que el cuerpo no existe. Y eso tiene unas consecuencias, La ¿sabes? postura también También. tiene que ver. Sí, tiene que ver todo, digamos, todo se vuelve. Por eso es que diferentes culturas tienen imágenes corporales diferentes. Claro. Entonces yo iba a seguir estudiando eso. Yo iba a seguir estudiando cómo desde, digamos, porque si algo pasa en la actuación es que uno tiene La que tener. corporalidad. Desde Exacto. la corporalidad, Exacto, uno tiene que tener una conciencia absoluta de cada gesto, ¿cierto? De hecho, la primera vez que uno se sube, que yo me subía a un escenario y de ahí vino la pregunta. Entonces el director era una obra de Shakespeare. Este es el aire, este es el sol glorioso, esta es la perla que ella me entregó, la contemplo, la toco. Y entonces era como que la primera vez que me decían, haga lo que quiera, pero uno en el escenario, uno descubre que no, pero ¿y esta voz de quién es? Uno no sabía qué hacer con el cuerpo, con las manos. Entonces uno dice, aquí hay un desconocimiento, ¿cierto? Y esa pregunta me llevó a indagar digamos, por supuesto, en la disciplina del cuerpo propio, pero a saber que eso también
tenía que pasarle a otros. Por eso es que hago esa investigación, que fue mi tesis de grado. Nico, hay una técnica que es a través de las acciones, recuerda uno lo que estás, ¿eso también tendría algo que ver? Cualquier técnica que te lleve al conocimiento y, digamos, a la conciencia. ¿Sabes? Está serísimo. Me encanta, además. Claro, la conciencia de cómo me siento, qué estoy agarrando, cómo lo estoy llevando y sí, por qué. Exacto, cuando estás, digamos, si tú piensas que una pintura, ¿cierto? De un Rembrandt, por decirlo, o un Van Gogh, la que tú quieras, cada pincelada es voluntaria, ¿sabes? Es consciente. Consciente no en el sentido de conciencia, digamos. Pero que por algo está ahí. Está ahí, o sea, hay un control de la cosa, ¿sabes? Bueno, lo mismo debería pasar en una escena, ¿sabes? Cada debería. Gesto, ¿cierto? Cada, sí. Pues, o en el cine. Por eso me encanta tanto el cine, te lo iba a decir, claro, porque en el cine tú tienes que tener esa memoria y estar tan consciente de aquí lo hice. Exacto. Y en la siguiente toma lo tengo que hacer igual. Pero sí. Entonces el director, ¿sabes? Que está allá atrás, entonces dice, allá está riéndose, entonces dice, uy, pero este plano, venga, yo lo miro acá porque este color tal, entonces cada cosa se vuelve un mensaje, ¿sabes? Lo más chévere es que tengas mucha conciencia y mucho control sobre eso para que lo que quieres decir, así sea que no sabes exactamente qué es, pues se entre en una comunicación con el público. Entonces eso que tú llamas, eso que habla de las acciones físicas, hay una corriente de teatro muy importante que habla que para representar, revivir, digamos, las emociones que una escena te exige, las arraigas en experiencias que has tenido antes, ¿cierto? Pero hay muchas. Pero no como la memoria emotiva, sino como... O sí, llegar a ese punto. Hay gente que habla de la memoria emotiva y hay gente que habla de descomponer cada acción, digamos, para que ese movimiento físico te lleve a esa emoción. A esa emoción, sí. Hay experimentos buenísimos. Había un señor un místico que se llamaba Rudolf Steiner, que hizo incluso una nomenclatura exacta de cada movimiento y se iba, por ejemplo, a sitios donde sucedían tragedias, ¿cierto? Y registraba los gestos del dolor y después con esos gestos armó casi como un abecedario. Qué brutal. ¿Cierto? Y entonces decía, si pones los ojos aquí, la cara aquí y tal cosa aquí, eso te da un dolor. Eso era muy efectivo, por ejemplo, en el cine mudo, donde cada gesto era una nomenclatura. Y ya, hay 1500 Y tú sabes que eso se utiliza mucho también en la parte de cuando tú estás dando conferencias o como en la parte de coach emocional. Ya no salió no salió la vendedora. Me parece muy bueno porque es como que la gente le dice, bueno, si tú estás en estado óptimo, estás saltando y tu cuerpo está en una corporalidad diferente, no puedes estar triste. Eso me parece muy chévere el tema. Entonces, o se vuelve un instrumento. Eso es como digamos, las preguntas que se hace uno, pero claro. Que eso se vuelve un instrumento para lograr algo que tú quieres, o se vuelve un instrumento que va más allá de un instrumento para compartir algo con alguien. Con alguien. ¿Sabes? Nico, entonces no estudiaste eso, aunque parece que sí, se especializó en el tema, obviamente, durante todo este tiempo, y te fuiste a estudiar, fue dirección. Terminó estudiando dirección. ¿Y qué tal la experiencia? Pues ¿Dónde buenísima. estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Estudié en una institución que se llama London School of Speech and Drama, que hoy en día está asociada a la Universidad de Londres. Y fue muy divertido porque en ese momento, como era un posgrado, entonces creo que éramos como 7 estudiantes de todo el mundo. Wow, ¿solo 7? Sí, y vivíamos como unos pollitos detrás del profesor que nos llevaba por todas partes a hacer ejercicios para dirigir, para en teoría aprender a dirigir. Pero pues eso fue una experiencia fantástica porque claro, pues, becao, claro, una mamadera de gallo buenísima. Regresas de Londres y ¿cuántos corazones rotos dejaste allá? No, eso es una cosa. Oiga pues. Regresas de Londres y ya empiezas a hacer televisión en Colombia. ¿Cómo fue ese salto? Pues es que hubo una razón práctica y otra vez con mucha suerte, porque la verdad es que yo quería devolverme.
Yo quería devolverme porque se quería seguir en Europa por lo menos otro rato, pero pues tocaba, ajá. ¿Y con qué? Claro, a producir mi amor. A producir mi amor, lo tuyo, lo tuyo. Yo no conocía en ese momento lo de las conferencias productivas. Entonces yo había hecho una obra con Consuelo Luzardo, este cuento yo lo he echado tantas veces. Y entonces la llamo y me dice, pues mijo, vaya, y me presentó a un poco de gente. Y efectivamente fui y ahí quedé enganchado en la televisión. Pero la razón inicial, ¿cierto? Sí fue recursos. Claro, empezar Después, a generar ingresos. sí. Después, insisto, tuve mucha suerte porque entonces conocí a gente como Mónica Godelo, que a mi juicio fue como, ha sido, sigue siendo creo que la mejor escritora que ha habido. Y entonces ahí también como hubo cosas interesantes para hacer. Y a partir de ahí, entonces sí, ya fui combinando de todo, de todo lo que se me aparecía, lo seguí combinando. Nico, de tus hermanas, ¿alguna también Sí, 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 sí. se metió por la parte artística? Sí, sí, mi hermana mayor tenía una escuela de cine. Ah, wow, con Ya, bueno, razón. ¿Y los papás qué dicen cuando tú dices me voy a dedicar a la actuación? nada. Nada, felices. Sí, no, pues como que no. ¿Sabes? Hay una generación, Igual creo es yo. que ya es el menor, ya se desgastaron tanto que dirán, ay, ya que fue puta, haga lo que le dé la gana. Que ya con estos otros". Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que una generación que tenía que ser productiva, ¿sabes? Que tenía que decir, bueno, casa, carro, beca, Sí, ¿cierto? sí. Y esa generación hizo ese desgaste para que sus hijos hicieran lo que sus hijos quisieran hacer. Por eso, en muchos casos, ¿sabes? Hay un papá y una mamá, una que es médico y el otro es ingeniero o administrador de empresas, y luego los hijos salen una chorrera de poetas, Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí. Porque de alguna manera le compraron la idea a sus hijos de que pudieran hacer lo que quisieran. Eso fue mi caso, Le ¿sabes? quiero dar a mis hijos lo que yo nunca tuve. No, no solo eso, sino que sí, pero no era un tema de cosas, ¿sabes? Sí, No era sino un que sea tema lo de. que quiera. Sí, Ay, qué exacto. consentida. Es que cuando la gente es así, sí, Dios mío bendito. Nico, vinieron muchos personajes para ti en la televisión, porque obviamente, o sea, la gente en Colombia te quiere, o sea, te quiere de verdad. O sea, es que tú estás por la calle y todo el mundo es la foto, quieren acercarse de o sea, de alguna u otra forma tener cierto contacto contigo. De todos los personajes que has hecho, yo sé que esto te lo han preguntado un montón, ¿cuál ha sido el que tú dices, este fue el que más me gustó, me impactó y este es el que ha sido más desgastante para mí? Es que hay muchos, además, es que como, bueno, que bueno, además, bueno, no, hay muchos. Había un periodista que se llamaba Jacobo Aragón, que era un tipo que siempre estaba arrojado al presente porque el país le dolía mucho, entonces eso era muy interesante. Pero el fiscal también daba cuenta de una situación en Colombia de la justicia sin rostro, en el momento más violento, momentos que parece que están tocándonos la puerta otra vez. Pero Luis Carlos Galán, pues No. evidentemente era un Uf. personaje que uno quiere hacer por la época. El que estoy planeando hacer ahorita también yo creo que va a ser muy interesante. Y en el teatro también hay muchos. Sí, Por ejemplo, tuve la fortuna, otra vez la suerte, de hacer de William Shakespeare, en Shakespeare enamorado. ¿Sabes? Con una comedia muy, 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 muy bella escrita por uno de los mejores escritores eh, que hay, escritor vivo. Entonces ha habido como muchos. Y hay otros que se lo olvidan. Esmeraldas, por ejemplo, fue un trabajo muy lindo porque era un hombre honesto en medio de un nido de ratas, ¿sabes? sí. Pero en Amar y Temer era un chulavita espantoso que encaraba, digamos que representaba todo lo que fue la violencia política y el maltrato a la mujer. Eh, entonces hay como que hay muchas piezas de un rompecabezas que todas son como muy divertidas. Nico, a mí me encanta tú cómo hablas porque es que no es el típico actor que simplemente interpreta un personaje, sino que también tiene sentido de pertenencia, tiene ese sentido de pertenencia por el país. Y tú has estado muy cerca de toda esa parte política también, ¿no? Fuiste secretario de Cultura. Fui secretario de Cultura, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Oh, muy interesante, digamos. Digamos, tratar de devolver una reflexión
O sea, porque es que eso es como, hay muchas, eso sí que hay piezas de rompecabezas, ¿cierto? Mi primer acercamiento, digamos, yo no lo llamaría política, sino al servicio público. Sí, ¿Sabes? Es que es diferente, diferente, porque, sí, sí, claro. porque uno lo que quiere o lo que quería era hacer servicio público, más que tener un cargo de representación política. Entonces, mi primer acercamiento ahí fue con el señor Antanas Mocus, pues que era un iconoclasta y un hombre que entiende la política de una manera Y muy que diferente. culturizó un montón la ciudad, porque en la época de él fue cuando más cultura se vio. Eso me pareció maravilloso. Fuimos pioneros de una cosa que se llama cultura ciudadana. Sabes que es más, hay mil debates ahí, pero es que cada ciudadano es responsable y corresponsable de pertenecer a un organismo vivo que es la ciudad. Y la gente tenía ese sentido de Exacto. pertenencia y amor, porque Exacto. era diferente como tengo que hacerlo porque tengo un ente regulador que si boto la basura me multa. Exacto. No, era más amor, no la voto porque quiero mi ciudad. Exacto. No. Es un tema de autorregulación para saber que el otro está ahí, que entre todos, y pues y por eso es el gran comunicador de Santanas, ¿no? Que si a todos ponen, Todos ponen. que era un poco eso. Entonces, realmente mi acercamiento fue ahí. Entonces, es muy interesante cómo, es muy interesante, pero además hay mucha responsabilidad, ¿sabes? Porque es con un dinero que te dan, que entra en el presupuesto, que es dado por los ciudadanos, ¿cómo vuelves ese dinero? Proyectos para el beneficio de la ciudad desde el punto de vista, en mi caso, de lo que es la reflexión cultural. Entonces eso es un trabajo titánico, enorme, donde hay servidores públicos dedicados a eso y fue muy interesante. Cuando te proponen eso, tú inmediatamente dices lo acepto o dices, esto está como no sé Sí, qué no. hacer. ¿Cómo fue? No, de hecho yo ya, digamos, no es que me hubiera retirado de la actuación, sino que había asumido la dirección del Teatro Nacional. De Y eso también entonces me llega esto. Y es otra vez lo de siempre, es como qué preguntas me generan estas nuevas situaciones para saber, pues, qué se le ocurre a uno. Es un poco eso. ¿Y qué fue lo que te sedujo para decir definitivamente lo voy a hacer? El servicio a la comunidad. Sí, no, el servicio público. Sí, Ah. y la idea y la convicción, ¿sabes? De poder hacer un cambio, de poder aportar algo, ¿no? Sí, pero también la convicción de decir que desde el que mi eslogan era como que cada ciudadano es un creador. Mi convicción de que la creación no es solo para unos pocos, ¿sabes? Sino que una forma de dignificar la vida para todos los individuos es no solo, perdón, pero no solo producir, producir y producir, ¿sabes? Que hay una cantidad de cosas en el camino que sí mejoran nuestra vida y que probablemente sean más necesarias que nunca. Porque si seguimos en esta idea de que no importa, digamos, de que producir es lo más importante, pues ya sabemos eso a dónde nos está llevando. Pero Entonces, ¿qué hay detrás de eso? exacto, entonces tenemos que encontrar formas. Está demasiado seria esta entrevista, Carito. Sí, apaguen esta vaina. Ya ahora te pregunto cosas más banales, pero... No. Entonces como que hay, digamos, una cosa súper sencilla. En la creación hay una cosa que a mí me parece fundamental para la dignificación de la gente. Sí, que es muy importante el proceso. Claro. ¿Sabes? Porque en cada pasito de un proceso de creación tú recibes una recompensa. ¿Sí? Una recompensa que no necesariamente tiene que ser económica. Económica, claro. Pero sientes que perteneces a ese mundo en el que creas. El que creas. Yo siempre he dicho que es como el antídoto a Kafka. Sí, que no te levantes como un cucarrón y dices, ni siquiera me reconozco en mi cuerpo. Pero sí es como ese reconocimiento al ser humano también por el hecho de creerse y estar ahí, hacer parte de algo. Exacto. Entonces eso... ¿Cómo me vio ahí, compañero? Muy bien, compañera. Me vio ahí. Eso es, te paso la pregunta. Entonces, esa convicción de decir que hay proyectos que deberían generarle a la gente ese gozo por la vida, pues fue una cosa que en su momento me planteé, para saber qué proyectos podían hacerse con eso. Qué lindo. Yo siempre he pensado que
en esos lugares debería estar gente que ame el arte, ¿no? Porque muchas veces, mira, pasa lo que pasa en una producción. El que es productor muchas veces no es artista, entonces, de lo que hablábamos, ve el proyecto como que no me importa de qué trata, ni cuál es la historia, ni cuáles van a ser los actores, ni a quién le vamos a llegar, sino cuánto me voy a ganar, cómo va a ser, ni siquiera me importa el proceso, es cuánto invierto y cuánto gano. Pero cuando está esa balanza entre soy productor y también soy artista, es como, ¿cómo hacer para que todo En esté cualquiera de los casos balanceado? necesitas gente preguntándose cosas muy serias y estableciendo lenguajes de manera muy profesional. Por ejemplo, esto va a ser muy aburrido, pero las 2 últimas obras que dirigí eran obras abiertamente no comerciales, ¿sabes? Y fueron un éxito comercial. Además que cuando a uno le dicen es no comercial, más intriga le da a uno para ir a verla, Sí, pero entonces eso eso son llama una la cantidad de atención. rótulos, son una cantidad de rótulos que yo creo que tendrían que ir desapareciendo poco a poco en la medida que simplemente nos volvamos cada vez mejores profesionales y cada vez más sinceros. Nico, empiezas a dirigir el Teatro Nacional y también qué experiencia tan brutal, ¿no? Porque es Sí, mucha responsabilidad. pues sí, no, porque era una institución que estaba muy complicada y al momento en el que renuncio ya estaba muy bien. ¿Cómo hacer para inculcarle a la gente el teatro? Porque hay como muchas posiciones, ¿no? Hay gente que dice, no voy al teatro porque es caro, hay gente que piensa así, hay gente que piensa, no voy al teatro porque tal vez es aburrido, pero no lo ven desde diferentes campos o diferentes Pero mira, Caro, ópticas. eso es una pregunta interesante, que lo llaman qué es lo que significa el consumo cultural. Y probablemente pase por la educación. Pero a lo mejor si tienes 3 jeans no necesitas un cuarto. Y a lo mejor es más chévere comprar un libro, Claro, ¿sabes? O a lo claro, mejor es más chévere decir, entonces esta vez voy a un concierto, sí, ¿cierto? Que ya está, además la gente va. Poco a poco la gente tiene que ir integrando una cosa, que es qué es lo que hace que mi vida sea mejor, ¿sabes? Y eso depende de cómo te construyes a ti mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí? Entonces hay gente que dice, a ti por ejemplo, a mí lo que me hace muy feliz es viajar, ¿sí? Eso sí, también es cultura, o sea, no se trata de, o sea, la cultura no tiene por qué ser aburrida. sí. Entonces hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Esta vez voy a ahorrar, no voy a comprar 3 jeans y quiero irme a tierra adentro, porque necesito ver lo que esta gente, lo que hicieron en San Agustín. Otra gente dirá, no, sabes que yo lo que necesito es irme a, no sé, a Machu Picchu. ¿Sí? Entonces, en su orden de prioridades, ¿verdad? Poco a poco establecer que la cultura te hace mejor, pues no va a subsistir la cultura si no es porque la gente la consuma. Sí, ¿Sabes? sí, que se den Entonces, como la oportunidad de conocer de a poco. pues de chévere, es de chévere, ¿sabes? Comer, por ejemplo. Delicioso, conocer nuevos Ahí restaurantes. está. Entonces, comer también es un acto cultural. Sí, claro que es un acto cultural. Y ya entonces hay un debate enorme que si es divertirse por simplemente divertirse en una teoría que a mí personalmente no me gusta, que dice, ay no, es que la vida es tan aburrida y es tan harta y es tan, ay, es tan espantoso todo, Mátese. no, que entonces yo voy a un sitio para olvidarme de que mi vida es así, ¿sabes? Porque lo que quiero es divertirme porque necesito olvidarme de mi vida. Entonces yo siempre Uy, decía, pero pero ¿por qué? O sea, me parece que no es interesante o que no está chévere aceptar eso porque cae en una visión de entretenimiento que es donde te usan básicamente para decir, ay, venga, yo salgo lo hago de mi olvidarse de su vida. vida un par de horas. Y de golpe lo contrario, de golpe cuando viajas, por ejemplo, que es una cosa como que le gusta a todo el mundo, no te estás olvidando de tu vida, te estás acordando Claro, estás justamente de tu vida. incluyendo eso en tu Exacto, vida. entonces lo mismo pasa. Hay miles de ejemplos, además. Los grandes picos del teatro, por ejemplo, el teatro isabelino, que era Shakespeare, ¿cierto? ¿Sabes? Porque la gente, el 30% de la población de Londres iba era justamente porque alimentaba su vida. O Molière, ¿sabes? En la televisión justamente también pasa mucho. Eh, Eso que tú hablabas de la actitud vergonzante frente a la televisión, un eslogan que era muy divertido, que es
esto no es televisión, es HBO. No, pero ¿viste? Es la mamá que la tengo de favorita. Si ella me llama, tiene que sonar. La mamá es la mamá, ¿cierto? La mamá es La prioridad. mamá productiva. Entonces, hoy, esta mañana, oía una entrevista que de golpe tiene que ver con esto, que decía, con todo lo que está pasando en el mundo, decía, pero es que las cortes están tomando decisiones que están afectando realmente cosas como las ayudas humanitarias. Y entonces el rector de Harvard decía, pero es que a lo mejor esas instituciones están hechas de individuos. Entonces hablemos de personas, no son las cortes, son los jueces. Entonces, ¿qué decidimos nosotros como individuos para relacionarnos con los demás? Es el espacio que tenemos para crecer, ¿no? Y cómo también motivar a la gente mediante el ejemplo, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir a las personas como, ay, pero ¿cómo no te va a gustar el teatro si no me ven a mí haciendo teatro, o yendo al teatro? O, por ejemplo, yo siempre les digo como, bueno, date la oportunidad, tal vez nunca lo has experimentado, ves una obra light, chévere, que te gusta, y luego ya te da como esas ganas de indagar más y conocer un poco. Es lo que llaman gusto adquirido. Gusto O sea, adquirido. Es más o menos lo mismo que si, de golpe el ejemplo es muy ramplón, pero es como, dale, si comes perro caliente todos los días, pero un día, un día pruebas otra cosa, entonces tu gusto se va ampliando. ¿Cómo vas a decir que no te gusta algo si nunca Exacto. lo has probado? Y ahí lo que me preguntas entonces es también, es un tema de gusto, ¿sabes? Es probable, es tan solo probable que entre más sabes, más preguntas. Entre más preguntas, amplias tu gusto. Y si tenemos mucha suerte, entre más sabes y más te gustan las cosas, de golpe también eres mejor persona. Y si eso además es así, entonces si eres mejor persona, entonces te asocias mejor con los demás y entonces tenemos mejores ciudades, tenemos mejores sociedades. Y mejores resultados. Nico, en Bogotá hay algo muy lindo, es que hay teatro todos los días, que pasan muy pocas ciudades. Bueno, Madrid es una de ellas, pero en Bogotá hay muchas cosas para hacer. Sí. Hay muchos también museos, y la gente hay mucho, mira. No sabe de eso, de tanta cultura que hay en eso Bogotá. No es que se meta en internet. Hay mucho que además por ejemplo, hay una cosa lindísima que se llama el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que queda por allá en el Cable, en donde hay un museo que se habla de cómo la gente fue construyendo la ciudad. Hay cientos de bibliotecas comunales, pertenecen a ciertas comunidades. Hay mucho por hacer como actividades y hay muchas cosas para seguir inventando. Hay mucho. Y de eso saltamos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente prefiere estar pegada a un celular, en sus redes sociales, Instagram, TikTok. ¿Tú qué piensas de eso? De esa nueva ola nueva ola no, porque ya viene de añitos atrás, pero donde el actor se volvió TikToker, o sea, como que ahora hay un montón de cosas raras que todo el mundo está haciendo. Es un problema de recursos. Si los recursos están ahora más en las redes sociales, pues ¿cómo le vas a decir a la gente que no lo haga? No lo haga. Y tendría que decir lo mismo, pues hay cosas buenas, malas y regulares. Sí. Hay cientos de teóricos que están diciendo, ojo, porque las redes sociales están exacerbando una serie de individualismos, ¿sabes? Como pérdidas de referencias con lo comunal. Y yo sí creo que estamos viviendo una época donde los proyectos, digamos, que hacíamos entre todos, lo que llamamos como los proyectos colectivos, están en crisis porque cada cual está pendiente de salir adelante como sea. Claro, individual. Exacto. Y estas pantallitas pues exacerban eso porque sí viven de tener comunidades muy grandes, ¿verdad? Pero probablemente estamos en una crisis o creo yo que estamos en una crisis de estos proyectos que llamábamos colectivos. Y también como que hay una pérdida de identidad, ¿no? Porque ahora todo el mundo está manejando un montón de máscaras públicas para crear esas identidades donde la vida está perfecta, no pasa nada, todo está súper bien, yo soy el mejor,
Y eso es lo que hace crear precisamente esas comunidades. Es como que, ay, hoy voy a ver qué vestido se puso tal, dónde está, qué está haciendo, la pareja perfecta, la comida perfecta. Entonces la gente ya no disfruta del hoy, ¿no? Es lo que están diciendo, ya hay mucha gente que lo está diciendo. Yo tendría que volver a decir lo mismo. Digamos, hay cosas buenas, malas y regulares también en las redes, ¿sabes? Hay también mucha información que es fantástica en las redes. Mucha, no sé. Ay, a mí me sale en Instagram un anuncio, además le hago caso. Entonces que dice, ay, yo no sé cuántas cuentas de Instagram, yo no sé qué cosa, pero le voy a decir que hay de estas 10 es como ir a la universidad. Entonces uno se mete y efectivamente son gente opinando sobre filosofía, sobre astrofísica, sobre arte, sobre una cantidad de cosas. Insisto, es como el tema es cómo no ser pasivo frente a cualquier estímulo que uno tenga. Es muy difícil y no creo que sea interesante simplemente juzgar, sino tratar de entender porque yo me imagino esta discusión cuando Gutenberg se inventó la imprenta y dijeron, no, carajo, pues no, ¿cómo se le ocurre? Se va a tirar la vaina porque entonces ahora los libros, y periódicamente pasa. Cada transformación, ¿cierto?, le presenta un reto a las sociedades, ¿cierto? Y hay valores que se van, hay valores que como sociedad queremos decidir que se queden y habrá unos... Para dejarlos a la justa medida de lo que se necesita. Pues de lo que decidamos todos o que decidamos como individuos. Por ejemplo, si tú dices cualquier cosa como que la inteligencia artificial va a reemplazar los diálogos que tenemos entre personas. No. ¿Eso es culpa de la inteligencia artificial? No, eso es culpa de nosotros. Tomar entre nosotros y decir cómo la regulamos o no la regulamos porque decidimos que lo que queremos es conservar esto. Ahora hay muchos estudios que empiezan a decir que, esto es increíble, que los niños aprenden más escribiendo manualmente y leyendo de los libros físicos que estando metidos en pantallas. Pues que eso es cierto. Pues hay estudios que lo dicen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decidir frente al tema? Esa es la pregunta. Pero es que, Nico, por ejemplo, en mi época a mí me hacían llevar máquina de escribir al colegio y... Claro, no es tan joven como dicen, ¿no? O sea, ¿tú sabes mecanografía? Obviamente, ANSL con los ojos cerrados. Pero, o sea, yo me acuerdo que este dedo se me metía o sea, era horrible. Y tocaba borrar con no sé qué mierdita y era la mejor, obviamente, porque yo siempre he sido muy ñoña. Y cargar uno esa mierda toda pesada, bueno, al final ya después que el computador nos... Pero, Nico, terminar uno escribiendo con los dedos gordos, o sea, todo lo que... Claro. Claro, yo estudié en colegio de monjas. Yo estudié en las Belemitas donde me tocaba cursiva, mecanografía, o sea, todo. Y para uno terminar escribiendo con los dos dedos gordos, o sea, ¿qué pasó con el resto? Vale, sí, pero también es cierto que hay cosas de la educación hoy en día que son mejores que la educación que recibimos. Claro, ¿sabes? que sí. Entonces, insisto, es otra vez qué decisiones tomamos para no ser pasivos frente a las cosas que nos ofrecen. ¿El mundo ha empeorado? Entonces sí, hay una cantidad de cosas que nos dicen que, por ejemplo, la crisis ecológica que estamos viviendo es seria. Es decir, como el 90% de los mamíferos somos nosotros. Es decir, en los últimos 70 años hemos extinguido Entonces en eso sabemos que estamos mal. Sabemos exactamente además por qué. ¿Cierto? Sabemos. Pero también hay cosas que han mejorado. Por ejemplo, la situación de la mujer ahora es mejor que hace, no sé, 70 años. Sí, ¿cierto? sí. Entonces, somos la mayor esperanza para nosotros mismos. Sí, somos la mayor esperanza para nosotros mismos. Pero también somos el mayor peligro. También es cierto. Bueno, entonces discutámoslo. Y miremos a ver qué hacemos. ¿Y a qué punto llegamos? ¿Y qué tipo de contenido también generamos desde nosotros mismos para mostrarle a los niños? Tú tienes un hijo grande, ¿no? Sí, no, mi hijo ya... ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo ya tiene 28. Mi hijo ya me dice que leer. O sea, mi hijo ya tiene unas referencias más grandes que las que yo tengo. ¿Cómo es esa relación con un hijo tan grande? Porque es que ya de 28 años ya es un señor.
fantástica. Yo a mis 25 que tengo en este momento, para mí tu hijo ya es un 25 adulto. ¿25 de qué? De comer arepa, ¿cierto? Sí, 25 años. Es una relación muy bella, pues. Y espero que así siga siendo y no tiene por qué ser diferente. ¿Hay cierta complicidad? ¿Lo ves más como amigos o sigue habiendo ese papá que también... Es todo lo que tengamos que aprender para que la relación sea cada vez mejor. ¿Es amigo? Sí. ¿Es hijo? Sí. ¿Soy papá? Soy Sí. autoridad también en algunos momentos? Esa es la que menos. Pero no es alguien que esté pidiendo autoridad. Claro. Entonces es todo lo que necesitemos para que esa relación sea, ojalá, cada vez mejor. Yo veo mucha gente de 30 años, 25, 30, 35, que todavía como que mentalmente no ha llegado a esa edad y le encanta, no sé, como pasar por la vida como sin ton Sí. ni son, ¿no? Yo creo que la adolescencia se ha extendido. Se ha Pero también extendido, pero exacto. también es que está más difícil, ¿sabes? Ya sabemos, por ejemplo, que si vives en Europa, un tipo de 30 años para tener un apartamento es un rollazo, Sí. ¿sabes? Sí, sí. Pero en general, digamos, la obra de teatro más reciente que dirigí era un poco eso, era una pareja que por casualidad se plantea la pregunta casi que por casualidad de tener un bebé. Y dicen, ¿un bebé? ¿Viste? O En sea, este hace momento. 40 años no era una pregunta. No, era porque ya era normal. Sí, Tocaba, era como, me caso, pues como, bebé. Hoy en día los jóvenes tienen una cantidad de cuestionamientos alrededor de eso. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, decir, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Sabes? Nunca nos enseñaron, nunca nos dieron. Pero sí será moral tener un bebé cuando el mundo se está acabando y cuando hay huella de carbono. Pero hay una cantidad de preguntas que hay. Entonces, claro, yo creo que las nuevas generaciones se plantean preguntas diferentes y una de esas tiene que ver con que quiero pasar más tiempo, ¿verdad? Desarrollándome a mí mismo, ¿cierto? Que armar un proyecto como existía antes, que era el de la familia tradicional. Hoy se plantean proyectos diferentes. Yo sé que no es muy chévere uno como halagarse uno mismo, pero ¿qué otros talentos tiene Nicolás Montero? Creo que me gusta conversar. En eso de conversar hay todavía mucho que aprender a la hora de escuchar. Pero si me gustaría desarrollar un talento cada vez más, es saber que de una conversación podemos aprender y de ese aprendizaje sacar proyectos que sean interesantes. ¿Te gusta la música, Nico? Sí, pero oírla o bailarla. ¿Bailas? Sí. ¿Bailas salsa? En mi época, claro, cuando, como dices tú, cuando uno era adolescente, si no bailaba, no conocía a nadie. Claro. Entonces era una forma de hacer. ¿Cuál era tu estrategia para sacar a bailar a alguien, a la niña bonita? ¿Sacabas primero a la bonita o primero a la fea? No, sí, no me acuerdo. Así como que no era. ¿Bailas? ¿Y No, si te- no. Sí, listo, bailemos. ¿Qué más hace uno? Claro. Ahí aprende uno al fracaso, a abrazar Ahí al aprende uno, fracaso. exacto. De ahí para adelante solo podía haber mejora. Ya no importa el qué dirán de los amigos. Yo tenía mis hermanos, mis primos, la técnica era sacar a bailar a la fea y dejaban a la bonita sentada. Para que aprendiera. Para que aprenda. Y ya después de 3 o 4 sacaban a la bonita y la bonita les decía que sí, Sí. ella encarrilaba. ¿Qué tal esa He técnica? debido saber esa técnica antes. Creo que me habría ido mejor. Esa técnica es buena. Me pareciera buena, sí, sobre todo si le funciona a tus hermanos y primas. Nico, con el tráfico de Bogotá, ¿tienes carro o moto? ¿O ninguna de las anteriores? No, carro, pero cada vez lo uso menos. Cada vez es como, Porque tú vives en una parte muy central, todo te queda cerca, ¿no? ahora sí. Pero la verdad es que siento que cada vez es menos necesario. ¿Sabes? Que cada vez es más cómodo usar cualquier otro medio de transporte. Aplicaciones y todo más rápido. Exacto. Más rápido, más seguro.
más barato. ¿Cómo conquistan a Nicolás Montero? Uy, no tengo ni idea. ¿Cómo que no? Uno tiene que saber cuál es su lenguaje del amor. Sí, no. ¿Tú qué sabes de todo eso? No. Algo ¿qué? Puede ser las palabras de afirmación, No tengo la menor idea. las caricias. No tengo ¿No la te menor- gustan los masajes? Me gusta todo lo demás. Masaje en los pies, No en la espalda, en las particularmente. nalgas, ¿no? No, Nada de eso. no particularmente. Eso no. Como que Que en cada... las nalgas. ¿No? Los detalles, regalos. ¿Cuándo El cumples buen años? sentido del humor. ¿Sí? Sí, ¿Eso eso, te por ejemplo, gusta? me gusta. Sí, reírse es chévere. Sí. Hacer reír. y Eso es reírse. maravilloso. Exacto. Reírse es oxigena la vida. Exactamente. ¿Por qué crees que yo estoy tan joven? Por Porque te la favor, pasas riéndote. me la paso riéndome de todas las cagadas que me pasan. Nico, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que te ha pasado hasta el momento? ¿Has tenido alguna que te haya marcado? No, todas, hay muchas, pero ya se olvidaron. Mejor no recordarlas. Bueno, Y la más linda, que tú digas como, "Hue puta, me gané el baloto con esta y ya". también muchas de las que se atesoro, pero por supuesto, pues, los amigos, mi hijo, sabes, las relaciones. A mí se me ocurre que a veces la vida de uno la puede contar de acuerdo a los encuentros que tuvo, Sí. ¿sabes? Entonces puede ser que esos encuentros sean, entonces viajar siempre. Te encanta viajar. Sí, Pues a siempre. quien no, Claro. creo, pero sí, obvio. Nico, han habido muchos invitados que he tenido aquí en el programa y tú has sido uno de los referentes para ellos. Cuando yo les pregunto, para ti, ¿cuál es el actor que más admires, el que más te gusta, nacional, internacional? Y dicen Nicolás Montero. Mira tú, que están Sí, muy generosos. sí, eso me Bueno, parece- sobre todo porque hace mucho no lo hago. Eso me parece muy lindo porque eres un referente para ellos. Para ti, un referente en la actuación, ¿quién sería? Mira, hay como diferentes. Hay unos que admiro por su capacidad técnica histriónica, como, no sé, Christian Bale, que yo digo, pero este man, ¿cómo hizo lo que está haciendo? ¿Cierto? Anthony Hopkins, Meryl Streep, sin duda. Había una mujer que me encantaba, que era Vanessa Redgrave, por una capacidad ya muy profesional de abordar temas. Luego hay gente que como uno conoce y sabe lo que pone ahí, entonces también cada vez se vuelven más entrañables. ¿Sabes? Como César Mora, como Sí. Humberto Dorado, como Jairo Camargo, como Consuelo Luzardo, ¿sabes? Gente que, como la misma Vicky Hernández, ¿sabes? Hay gente que ya está muy cerca a uno y cuenta las historias de todo lo que han hecho. Ahorita se nos fue uno como Kepa, Kepa Muchastegui, que era como todo. Entonces ahí Brutal, hay, yo trabajé con él y me parecía... no, eso es un caballero. Entonces Sí. hay como que hay unos que tienen unas capacidades o lo que uno ve en cine, y también he visto muchos en teatro. Uno que la gente ya no conoce seguramente se llama Peter O'Toole, que era pues, un fantástico. Entonces yo creo que ahí hay como mucha gente que ha enseñado como muchas cosas. Nico, muchas gracias por estar con nosotros. Me encantó, me encantaría tenerte más tiempo. Lastimosamente el programa dura tan poquito, pero me encantaría tenerte mucho más tiempo para aprender de ti, porque realmente tenerte ahí es como tener al libro gordo de Petete. Oiga pues. Los que no saben qué es el libro gordo de Petete, vaya, busque qué es el libro gordo de Petete. No es tan joven, Carito, ¿no? No, mi papá era el que El me hablaba, libro ay, gordo pero de tan Petete. bendito ¿Qué sea mi tirada? hora, no, ahora la vieja, la anciana, no Qué puede. tirada de cédula tan impresionante, el libro gordo de Petete. Así me decía mi papá y lo aprendí. Para que vea Sí, usted, fue yo porque soy un te alma contaron. vieja. Yo soy un alma vieja, Nicolás. Porque te contaron, claro. Porque me Libro contó una gordo amiga de una amiga Petete. de la vecina, de O sea, la tú nieta. O sea, tú no eres generación Cartoon Network, sino Yo Plaza soy Sésamo. No, yo soy Tú eres generación Plaza Cartoon Network. Sésamo. Bendito sea mi Dios. Nicolás, Nicolás. La confesión fue tuya. Generación Plaza Sésamo. Nicolás, muchas gracias por estar hoy aquí en Qué Show Tan Carito, por compartir con nosotros, por enseñarnos sobre todo. Hombre, no diga bobadas. Y me encantaría que, por favor, invites a la gente a ver el show. Dale, una amiga que desde que la conozco está creciendo. Y este es aparentemente un nuevo proyecto. Seguramente será muy exitoso y es un gusto para mí hacer parte de los sueños de ella.
Con ustedes, Nicolás Montero, aquí en Qué Show Tan Carito, y nosotros nos vemos en una próxima emisión. Bye.